Bueno, pues dicen por ahí que nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, define de dónde venimos. Y lo vemos porque cuando tú vas, por ejemplo, a Reforma en fin de semana, te encuentras con muchos turistas. Si vas al Zócalo, te encuentras con muchos turistas. Y ahí puedes ver a través de su idioma cómo hablan, cómo se mueven. Tú puedes decir, ay, estos son orientales, ¿no? O estos son ingleses, porque hasta el inglés se entiende diferente cuando lo habla un americano que cuando lo habla un europeo, ¿no? O estos son alemanes, porque reconoces el acento y el golpeteo de las palabras. Y te das cuenta también en el trato de la gente, ¿no? Los españoles son así muy toscos, muy groseros de repente. Y tú dices, bueno, es que se ve de dónde vienen. Tú sabes de dónde vienen. Dices, no puede negar la cruz de su parroquia, como dicen por ahí, ¿verdad? En el mundo. Pero la realidad de las cosas es que así también es el reino de los cielos. El reino de los cielos nos deja ver de una manera muy clara, cuál es tu ciudadanía. No les sé si les ha tocado de repente que están en una reunión y ustedes empiezan a hablar y la gente dice, ay, es que tú nada más hablas de la Biblia, ay, es que tú citas mucho la Escritura, ay, es que tú nada más te expresas de esta manera y te mueves de esta manera y te conduces de esta manera y tú no quieres dar mordidas y tú sí quieres pagar tus impuestos y tú sí quieres... Y hay muchas cosas que nos diferencian porque en la vida existen dos reinos nada más. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El reino de la oscuridad. El reino en donde está el error, en donde reina la mentira, el engaño, la concupiscencia. Y me da mucho gusto que vamos a empezar el día de hoy una serie de sermones que tienen que ver con el reino de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que entender lo que significa el reino de Dios. ¿Cómo opera el reino de Dios? A mí me llama mucho la atención, pero hay muchas, le podríamos decir en la jerga cristiana, muchas formas de hablar. Una de las primeras que a mí me sorprendieron cuando llegué a la iglesia es que todos se decían hermanos. ¿Quién no se sorprendió? ¿O quién sí se sorprendió? Cuando llegó, ay, hermana, hermano. ¿Hermanos? Pues hermanos de quién, ¿no? Pues qué onda con ellos, ¿no? Y luego nos acaba de onda ese lenguaje. O el famoso, Dios te bendiga, ¿no? O para todo, que Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Y la gente del mundo dice, ay, estos están locos, fanáticos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué hablan así, no? Para todo meten a Dios. Hay muchas formas de hablar de los creyentes que nos identifican como hijos de Dios. Y vamos a empezar a hablar en esta serie de sermones sobre el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Porque también muchas de las formas de hablar que tenemos los cristianos, a veces ni siquiera nosotros mismos la entendemos o las entendemos, ¿no? Y decimos, Dios te bendice, o Dios te bendiga, o te bendiga o te bendice, o las dos, ¿no? O a veces decimos, no, pues es que tenemos que orar para que el reino de Dios se extienda. Se extienda así como que, o una alfombra, siento así como si se extendiera una alfombra, o qué, de qué están hablando, ¿no? Y muchas veces no reparamos en lo esencial y en lo básico para entender lo que significa el reino de Dios. Y yo siempre les he dicho cuando he dado clases de escuela dominical o cuando he estado en alguna célula de estudio bíblico, lo más importante para el creyente es estar ubicado. Saber quién es él, qué hace aquí, a dónde va, de dónde viene, pero también entender que la palabra de Dios nos habla de lugares, cuáles son esos lugares, nos habla de tiempos, nos ubica en el tiempo, en el espacio, nos habla de personajes. ¿Cuáles son los personajes de los cuales habla la Escritura? Solamente habla de Dios, un Dios trino, habla de los ángeles dos clasificaciones, los ángeles caídos y los ángeles que están en el trono de Dios, y habla del hombre. Y de los hombres habla de dos tipos de hombres, los hijos de Dios
y los hijos de este mundo. Entonces, cuando yo les digo en los estudios, tengamos claro la ubicación, entonces ya va a ser más difícil que nos movamos en otra doctrina, o va a ser también más fácil que podamos entender los principios que rigen en el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de este domingo en adelante. Va a ser una serie de instrucciones que el Señor Jesús dio sobre el reino de Dios y cómo opera el reino de Dios en los dos planos, porque entendamos que hay un cielo, está la tierra, y debajo de la tierra lo que se le conoce como el Seol, y hay un Cronos que viene avanzando a lo largo de la historia, y cosas están sucediendo en el cielo que a su vez están sucediendo en la tierra, y que a su vez están sucediendo debajo de la tierra. Y tenemos que tener una clara ubicación para saber interpretar qué cosas en el tiempo están sucediendo ahorita de las que habla la palabra de Dios. Y cuando habla el Señor Jesús sobre el reino de los cielos, nos está hablando de cosas que suceden en los cielos y cosas que suceden en la tierra como una extensión del reino de los cielos. Pero para empezar a hablar sobre el reino de los cielos, es necesario entender de dónde viene toda esta noción del reino. Y después de Noé, hace 2500 años, antes de Cristo, tenemos una historia interesante donde se inicia las naciones. Y esta historia ustedes la pueden encontrar para que apunten y luego lo lean en sus casas, en el libro de Génesis, en el capítulo 11, del versículo 1 al 9, ahí se narra la historia de la Torre de Babel. Y esta Torre de Babel se le llamó así la Torre de Babel porque Babel significa confusión, precisamente. ¿Y qué sucedió en esa historia? Bueno, pues el hombre había empezado a progresar, ya había avanzado en su conocimiento y dice la Escritura que ya hacían ladrillos cocidos de barro y que también los pegaban con mezcla en ese entonces. Y entonces decidieron hacer un edificio tan grande, que le diera la gloria al hombre. Como una fama del hombre para decir, miren, nosotros los hombres hicimos esto. Y eso no agradó a Dios. Y dice la palabra de Dios ahí que Él descendió y entonces confundió el lenguaje de la gente. Confundió. Y es la vez en la que la palabra de Dios habla que les da idiomas distintos a las personas. Porque antes de eso se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Era un solo idioma, era un solo lenguaje el que existía en ese momento. Pero cuando el hombre pecó porque decidió darse esa gloria, Dios bajó y dijo, no vaya a ser que el hombre se ponga de acuerdo y atente contra mí. Entonces confundió y cambió su manera de entender el lenguaje y de repente unos estaban hablando una cosa y otros estaban hablando otra cosa y no se entendieron. Y eso dio origen a las naciones, porque además dice la Escritura ahí en Génesis 11 del 1 al 9, que Dios además los dispersó por toda la tierra. No solamente les cambió el idioma, sino también los dispersó por toda la tierra. Y fue ahí el inicio donde la era de los reinos inició aquí en la tierra. Las naciones empezaron a aglomerar de acuerdo a su manera de comunicarse y fue ahí, vamos a ver ahí, lo pueden checar ustedes ahí en Génesis capítulo 14, da inicio todo esto de las naciones con los primeros reinos. Y ahí se hablan de los reinos y que venía el rey de no sé qué y que se ponía de acuerdo con el rey de no sé cuál para atacar al rey de no sé dónde. Y se veía como ya la tierra estaba regida por reinos. Pero ¿qué es un reino? Un reino, la palabra reino significa poseer. Y se trataba de una región habitada a la cual un gobernante ejercía dominio. Y la palabra dominio es que ese gobernante era soberano y decidía lo que hacer con ese territorio y con sus habitantes. Y eso es lo que significaba un reino. Actualmente, por ejemplo, todavía existen algunos países que se manejan de esta forma, de manera monárquica. Hay 10 países
Entre ellos está España, el Reino Unido, Noruega, Bélgica, Dinamarca, etcétera. Hay 10 países que actualmente todavía se rigen bajo esta situación. Entonces, el concepto del reino de Dios se empezó a dar en la tierra, más bien, el concepto del reinado, de reino, se empezó a dar en la tierra aproximadamente hace unos 2500 años antes de Cristo. Y fue evolucionando este concepto, pero Dios manifestó también su reino. Y este inicia de una manera con la promesa con Abraham. Dios promete con Abraham hacer de él una gran nación, hacer de él un pueblo escogido donde Dios sería el rey. Y no es que Dios no fuera el rey en aquel momento, porque esta noción del reino de Dios está permeada en toda la creación, porque Él es el creador de todas las cosas. Pero a través de Abraham, Él hace una promesa de cómo iba a introducir un reino aquí en la tierra. Entonces, inicia con la descendencia de Abraham y llega la promesa de una manera mucho más clara con el rey David, con el cual él le da la promesa que de su descendencia vendría aquel que gobernaría para siempre, aquel que se sentaría en el trono de David, aquel que iba a ser el Mesías, el rey de ese reino grande que Dios estaba estableciendo aquí en la tierra. Entonces, dice la palabra de Dios que en Jesucristo se cumplió esa promesa. Jesucristo era el Mesías prometido y Él era el Rey. Vemos ahí en Mateo 2:2 que cuando los magos del Oriente llegaron a preguntar, ellos preguntaron que dónde estaba el Rey que iba a nacer. Ellos ya tenían esta concepción porque ya se había instruido a lo largo de la historia del pueblo de Israel la llegada de este Rey, del Mesías Salvador. Se había dicho en los Salmos, se había hablado por profetas, se había estado dando esa promesa de ese rey que vendría y que vendría para ejercer un dominio sobre su pueblo y sobre toda la tierra también. Y también vemos que Jesús confirma esto cuando Él le responde a Poncio Pilato, ahí en Juan 18:37, cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿eres tú acaso el rey de los judíos? Y el Señor Jesús le dice, ¿tú dices que soy rey? Pues yo para eso he nacido, y así es como le contesta el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a confirmar ese reino. Pero estaba pasando algo ahí interesante. El pueblo de Dios había estado esperando un rey, un libertador, porque así había sido prometido. Mira, acompáñame allá, Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Él ya estaba ahí hablando de un reino que iba a llegar. Entonces los judíos estaban entendiendo a través de los profetas que Dios estaba anunciando un reino. Ahora, ¿qué estaba pasando en la época de Daniel? El pueblo de Dios había estado cautivo, porque recordemos la historia de Abraham, y le nace una descendencia, llegan a José y José entra a Egipto. En Egipto están ahí 400 años como esclavos. Después Dios levanta a Moisés como un libertador, saca al pueblo de Egipto, lo lleva por 40 años en el desierto y lo hace entrar a la tierra prometida, donde conquistan la tierra prometida y establecen un reino. Y primero el reino era toda una teocracia ahí, pero el pueblo empezó a ver que las naciones tenían reyes y ellos querían un rey. Entonces Dios les levantó un rey. Y primero fue el rey Saúl y después fue el rey David. Y con el rey David fue la promesa del Mesías, de este reinado que para siempre iba a existir. Pero después del rey David vinieron otros reyes y hubo una generación de reyes que pecaron y el pueblo de Dios se desvió. Y entonces, dice la Escritura, que vinieron a ser presos primero de los medopersas, de los babilónicos, después de los medopersas, después de los griegos, y acabaron siendo también
conquistados por los romanos y oprimidos por los romanos. Entonces, habían pasado casi 700 años antes de Cristo que el pueblo había estado así como en prisión. Habían estado esperando que Dios cumpliera la promesa que le había dado a través de los profetas, y Daniel era uno de los cuales había hablado y había dicho, es que vendrá un rey que va a destruir todos estos reinos, y su reino será para siempre. Y el pueblo de Israel pensaba y decía, bueno, si Dios hizo lo que hizo en Egipto, imagínense lo que va a hacer cuando venga y nos saque de esta cautividad que tenemos y nos ponga además como algo importante para regir en la tierra. Y es el profeta Isaías, miren, acompáñenme ahí al libro del profeta Isaías, 61, capítulo 61. Y en el versículo 1 y 2 dice esto: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los sabios, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Esta era la promesa de que vendría un libertador, y que ese libertador iba a venir a establecer el reino de Dios en la tierra. Y entonces el pueblo de Israel esperaba con ansias este libertador, y cuando el Señor Jesús nace, dice la palabra de Dios que el ángel, cuando anunció a María, dice que el que iba a nacer, iba a ser el rey. Y él vendría a juzgar a todas las naciones. Entonces, cuando el Señor Jesús nace, se acerca esta manifestación del reino de Dios a la tierra. Y el Señor Jesús crece, se desarrolla, y a los 30 años, cuando inicia su ministerio, Él empieza, después de haber sido bautizado, después de haber sido apartado al desierto en un periodo de 40 días de ayuno y 40 noches, haber sido tentado por el enemigo, probado el corazón del Señor Jesús. El Señor Jesús regresaba triunfante del desierto y llegaba, y dice la Escritura, acompáñame allí en Lucas 4, 14, 21. Dice la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y fíjense, va a citar precisamente estas palabras. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí para el Señor Jesús. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso fue así como que colapsar el sistema de repente. Porque decían, a ver, está citando al profeta Isaías esa promesa de que iba a venir un libertador, que iba a establecer su reino, el reino de Dios, el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y estás diciendo que hoy se está cumpliendo esa profecía? Ahora, había un problema. Y es que el corazón del pueblo de Israel se había engrosado, dice la Escritura. El corazón de los judíos se había vuelto vanaglorioso.
había caído en una rutina, había caído en una actitud de religiosa, acartonada. Todos iban a las sinagogas, todos escuchaban las escrituras, todos hacían sus sacrificios, todos respetaban la ley y todo el rollo, pero su corazón realmente estaba alejado de Dios. Es más, dice la palabra de Dios que hubo varios reyes y varios sacerdotes que de repente hasta la gente pensaba que alguno de ellos podía haber sido el Mesías, de acuerdo a los comentarios que estuve leyendo. Y había mucha vanagloria. El pueblo se había distorsionado y de repente los que había mandado Dios a servir, que eran a los levitas y a los sacerdotes, así como el rey David había instituido su ministerio, no, ahora eran los que ponían cargas y se sentían gobernantes del pueblo y ponían grandes cargas al pueblo de Dios. Y a ellos ya se les había endurecido el corazón. Por eso no podían comprender lo que estaba sucediendo. El Señor Jesús, dice la Escritura, que vino a ser tropiezo precisamente para todos esos religiosos que no tuvieron la sensibilidad de darse cuenta que el Señor Jesús, cuando estaba hablando de instituir un reino. Hablábamos el otro día en la escuela dominical, no me acuerdo, estábamos comentando sobre la experiencia de Felipe y el etíope, cuando el etíope es bautizado, ¿no? Y este etíope justamente iba leyendo en las Escrituras al profeta Isaías, cuando Felipe se acercó y Dios lo envió para que le predicara a ese etíope, y el etíope estaba leyendo precisamente al profeta Isaías, donde decía que como oveja vino ese libertador, y como oveja vino a ser entregado a sus trasquiladores, y que enmudeció su boca y que no habló, y que técnicamente fue sacrificado. Y entonces le causaba tanto conflicto a este eunuco, porque decía, a ver, ¿cómo es que viene un rey, el rey prometido, el Mesías, y viene para ser sacrificado? O sea, no entendía. O sea, si va a venir, porque los judíos pensaban que él iba a venir, iba a establecer un reino, no solamente físico, sino político, social, espiritual, en todos los sentidos, para, como lo habíamos leído aquí, levantar al pueblo de Dios sobre todos los demás pueblos, y que ese reinado no iba a tener fin. Entonces, este hombre, el etíope, no podía entender la Escritura y decía que alguien me lo explique, porque no puedo entender cómo es posible. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el que va a sufrir? Y entonces Felipe se acerca y le empieza a orientar y le dice, bueno, y es que es el Señor Jesús precisamente el que tenía que venir a sufrir aquí. Porque Jesús nos narra sobre el reino de Dios. Y déjenme decirles algo, más bien la principal enseñanza de el Señor Jesús era hablarnos del reino de Dios. El mensaje era que Él era el libertador, pero ¿de qué nos iba a libertar? Y nada más estaban pensando en un terreno material, pero no estaban pensando en un terreno espiritual. Porque para libertarnos en un terreno espiritual, tenía que haberse cumplido la ley en alguien para que fuéramos libres del pecado. Y solamente a través de Jesucristo podíamos ser libres. Entonces Él tenía que venir primero como libertador a libertarnos del pecado. Y la forma en la que Jesucristo lo iba a hacer era en la cruz del Calvario. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte precisamente. Y era necesario que esto sucediera. Ahora, nadie más podía pagar ese precio por nosotros para darnos salvación y libertad. Dios primero tenía que venir y redimirnos para después poder establecer su reino sobre nosotros. Él tenía que venir a darnos ciudadanía en el cielo para poder establecer su reino con nosotros. ¿Sí me explico? Pero el pueblo de Dios, los judíos no entendían esto. Ellos no entendían. Por eso, en alguna ocasión, cuando Nicodemo se acerca, ¿sí se acuerdan de Nicodemo? Aquel maestro fariseo que llegó con el Señor Jesús y le dijo, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces,
Pues solamente Dios las puede respaldar, nadie más. Dinos qué es lo que está sucediendo. Y el Señor le dijo, es que para que tú lo entiendas, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo decía, ¿cómo es que tengo que nacer de nuevo? ¿Qué me tengo que meter al vientre de mi madre? Y otra vez decía, tienes que nacer de nuevo. Porque evidentemente en la forma del pensamiento, como había ido evolucionando el pensamiento del pueblo de Dios, de los judíos a lo largo de la historia, ellos estaban muy casados con la idea materialista de que venía un rey y que iba a imponer ese reinado, pero habían dejado a un lado el tema espiritual, el tema de la redención. Y nada más estaban pensando en las cuestiones materialistas. Y el Señor Jesús dijo, no. Por eso decía Juan el Bautista cuando bautizaba, yo en verdad los bautizo en el arrepentimiento, pero vendrá alguien después de mí que los va a bautizar en el Espíritu. Porque ese bautismo en el Espíritu es la manifestación del reino de Dios en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, el ministerio de Jesús se enfoca en darnos a conocer el reino de Dios y la forma en la que lo establecerá. Y a esto le hemos llamado la buena nueva. Esa es la buena nueva de salvación. Que el Señor Jesús vino para darnos libertad del pecado, entregando su vida en la cruz como propiciación por nuestros pecados, para que Él, siendo el sustituto de nosotros, pagara el precio que teníamos que haber pagado nosotros para que nos diera libertad. Y abre una nueva etapa, una nueva era, la era de la gracia y la era del Espíritu Santo, del gobierno de Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros lo que predicamos, esta buena nueva, el Evangelio de Jesús, se trata de tres cosas muy simples, mi hermano. De su muerte vicaria en la cruz, de su resurrección como el inicio del reino de Dios y de su reinado basado en un nuevo pacto en su sangre a través de la gracia y a través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí queda claro esto? Es su muerte vicaria en la cruz, su resurrección como el inicio del reino de Dios y su reinado basado en un nuevo pacto en su sangre a través de la gracia y el bautismo del Espíritu Santo. Pero los judíos no lo podían entender. Jesús entendía que los judíos tenían un concepto del reino de Dios que evolucionó con su historia, y ellos esperaban una intervención divina, tanto político como espiritual, pero no fue así. Por eso Jesús le decía esto a Nicodemo. Y entonces el pensamiento del reino de Dios agrupa las siguientes ideas, para que veamos de lo que vamos a estar hablando en lo futuro. El reino de Dios es un gobierno único, celestial, que rige en todo lugar. El reino de Dios se acercó con la llegada de Jesús como el Mesías a la tierra. El reino de Dios se estableció legítimamente cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y resucitó de los muertos. El reino de Dios es vigente y eterno porque Jesús subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y de ahí, dice la Escritura, ahí en 2 Timoteo 4:1, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El reino de Dios opera en el presente en la tierra bajo la expresión de su iglesia, que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y esa es la extensión del reino de Dios. Entonces, ahora cuando hablemos de que es que vamos a extender el reino de Dios, ahora ya tenemos claro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya no es, bueno, ¿de qué se trata el reino de Dios? Es de extender la presencia de Dios a través de los creyentes, porque es en su Espíritu Santo que se da esa presencia en este mundo. Es extender la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en este mundo, en el corazón de cada nuevo convertido, de nuevo creyente. Y es así como estamos extendiendo el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué relación tiene las parábolas, que es lo que vamos a empezar a hablar, con el reino de Dios?
Y es que a través de las parábolas el Señor Jesús nos reveló este reino. Nos revela cómo opera este reino y cómo opera de manera presente aquí y ahora. Porque no vamos a entrar a hablar del reino de Dios desde una perspectiva escatológica. ¿Qué quiere decir esto en un futuro apocalíptica? ¿Qué va a suceder en el final de los tiempos? Hay varias teorías escatológicas, hay varias posiciones escatológicas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a concentrar en el aquí y en el ahora. ¿Cómo está operando? ¿Cómo está operando el reino de Dios aquí y ahora a través de la vida de cada uno de nosotros? Y eso es lo que el Señor Jesús a través de las parábolas empezó a revelarle a la gente. Los evangelios, principalmente los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, utilizan esta expresión del reino de Dios. Ahora, cuando los estés leyendo te vas a dar cuenta que en algunos casos dice el reino de los cielos y en otros casos dice el reino de Dios. Yo te voy a decir, cuando veas esto no es que esté hablando de dos cosas distintas, o que cuando habla del reino de los cielos significa que está allá arriba y que el que cuando está hablando del reino de Dios significa del que está aquí abajo. No. Lo que pasa es que cuando Mateo escribe el evangelio, él lo escribe más pensando en los judíos. Y en el lenguaje de los judíos, de acuerdo a lo que dice, mira, acompáñame ahí a Éxodo, dice Éxodo 20, de acuerdo a lo que dice la ley, en los 10 mandamientos, ahí dice, en el versículo 7, dice uno de los mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces había un conocimiento de que no podían nombrar el nombre de Dios. Era así como que, aguas con no, ni digas el nombre de Dios porque el nombre de Dios es santo y no lo puedes ni decir. Es pecado decir el nombre de Dios. Por eso encontramos en algunas expresiones en la Escritura que lo abrevian, ¿no? Y aparece como ya, nada más. En el Salmo 150 al final así se menciona. Y está hablando del nombre de Dios, pero porque los judíos no podían mencionar el nombre de Dios en vano. Entonces Mateo, para no entrar en un problema y porque estaba escribiendo principalmente a ellos, le llamó el reino de los cielos. Pero se estaba refiriendo al reino de Dios. Ya Marcos y Lucas, como que su evangelio está un poquito más orientado así para judíos, pero gentiles también, entonces sí utilizan esta expresión del reino de los cielos. Entonces, cuando ustedes vean en la Escritura que nos habla del reino de Dios y que nos está hablando del reino de los cielos, está hablando de lo mismo. No se trata de que uno es el de arriba y otro es el de abajo, como una vez me tocó escuchar a una persona decir eso, pero bueno. Entonces sí queda clara esta noción. Entonces el Señor Jesús, a través de las parábolas, que es lo que vamos a estar revisando, nos revela el reino de Dios y de cómo opera en nuestro presente y cómo va a ser en nuestro futuro. La enseñanza de Jesús en sus parábolas nos muestran cómo llevar a su máxima perfección el cumplimiento de la ley. Ahora, hablamos de que un reino es aquel que establece una persona que tiene dominio sobre una ciudadanía, ¿sí me explico? Sobre habitantes, sobre personas. Y Dios está teniendo esa soberanía sobre nuestras vidas y nos ha dado su palabra para que nosotros sepamos cuáles son esos principios que deben de regir en nuestra vida. Y a través de las parábolas, el Señor Jesús nos enseña cómo poner en práctica la ley del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y no quiere decir que ya, pues como ya estamos en el Nuevo Testamento y como hoy es la gracia y ese es el mensaje y hoy pues, pedimos perdón y entonces pues ya todo lo demás no vale. No, sí vale. Pero para que nosotros pudiéramos alcanzarla y comprenderla mejor, necesitábamos forzosamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Entonces, el Señor Jesús empieza a hablarnos en estas parábolas
para que nosotros pudiéramos darle cumplimiento también a la ley con las exigencias más profundas que no podía ningún judío hacerlo antes. Simple y sencillamente porque la gran diferencia es que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Eso nos da una gran diferencia. Estaba leyendo un comentario sobre el reino de Dios en estas semanas y hacía el comentarista alusión a un pasaje bíblico donde yo no había caído en el 20 de ese matiz que tenía el pasaje, pero cuando dice el Señor Jesús que no se había levantado un profeta como Juan el Bautista, ¿no? Pero que aún el más pequeño en el reino de los cielos sería el más grande en el reino de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no había ningún fariseo, ningún judío, por más docto que fuera, por más estudiado que fuera, que sin la ayuda de Dios pudiera comprender las parábolas que el Señor Jesús nos estaba hablando para que pudiéramos entenderlas, cómo iba a operar en el reino de Dios. Mira, acompáñame a Mateo 13. Y vamos a leer del versículo 1 al 3 y dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Entonces el Señor empieza a hablarles en parábolas. Luego ahí en el versículo 10, de ahí mismo dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? El Señor, él respondió y les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sí me explicó lo que estaba diciendo hace rato? Es que solamente con la ayuda de Dios se puede discernir. Ahora, no quiere decir que porque como el Espíritu Santo no se había derramado en el Antiguo Testamento, no entendía. No, Dios de manera soberana había desatado el poder de su Espíritu, y su Espíritu hablaba a los profetas, y su Espíritu hablaba, y su Espíritu decía, y su Espíritu se manifestaba también. La presencia de Dios siempre se ha manifestado, porque esa es parte de la soberanía de Dios. Pero dentro del plan de Dios era este el momento en el que tenía que ser revelado de esta forma, a través de parábolas, el reino de Dios. Entonces, a través de las parábolas vemos que Jesús nos revela el reino de Dios desde dos perspectivas: lo que ejerce el reino de Dios en la tierra y lo que ejerce el reino de Dios en los cielos. ¿Sí me explicó? Y vamos a ver dentro de este estudio de las parábolas algunas parábolas que nos hablan sobre lo que sucede en el cielo cuando nosotros obramos cosas aquí en la tierra, y vamos a ver cosas que suceden en la tierra también, como parte de la extensión del reino de Dios. Las parábolas las ocupó el Señor Jesús como alegorías, dando prácticamente a cada parábola un simbolismo. Y eso es lo que vamos a ver. Hay un gran simbolismo en las parábolas. Al interpretarlas, estaba dirigida hacia la comparación, donde la parábola establece un lenguaje figurado sobre la revelación de Dios. Así que por ser imágenes,
de situaciones cotidianas alcanzaron dos propósitos. O sea, Dios hablaba de una manera muy sencilla, les hablaba de cosas muy cotidianas para que ellos pudieran entender esos ejemplos y siempre eran comparaciones. Y lo vamos a ver. Dios de repente dice, no, pues el reino de Dios es como una semilla de mostaza, ¿no? Y empieza a hablar y empieza a hacer comparaciones. Y vamos a ver cómo Dios hace estas comparaciones y hace estas imágenes, porque el propósito era que la gente que las estaba escuchando les fueran fácil recordarlas. Y también para que fueran fáciles de comprender en su momento. Entonces, pasa como muchas veces, ¿no? Que te cuentan un chiste y ya después de 20 minutos caes, ¿no? Y dices, sí es cierto, y te ríes, ¿no? Después de media hora, porque tú no la entendiste, ¿no? Y a lo mejor entiendes, sí, pues se cayó y jugó y brincó, pero no entiendo dónde está la gracia, ¿no? Y no te puedes reír porque no, y te ríes nada más así porque todo el mundo está riendo, ¿no? Pero la verdad es que no te cayó el 20. Pues así pasaba, el Señor Jesús hablaba en parábolas y la gente estaba escuchando lo que el Señor decía y decía, no, pues sí, la semilla, sí entendían y que se pone, y que la leuda toda la masa, y que las bodas, y entendían claramente los hechos, pero no estaban discerniendo el mensaje. Porque solamente era a través de esa llenura en el Espíritu que ellos iban a poder entender el mensaje. Ahora, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes sí lo entienden, en parte no. Dios había estado derramando en ellos poder del Espíritu de manera anticipada también. ¿Por qué digo anticipada? Porque la llegada del Espíritu Santo ya a instituirse en el creyente de una manera formal fue el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2. Entonces imagínense, toda la gente había estado escuchando las parábolas y de alguna manera después de que pasó todo lo que tenía que haber pasado, que el Señor Jesús fue a la cruz, que el Señor Jesús resucitó, que el Señor Jesús, todo eso lo que sucedió, tenían que estar recordando el mensaje de las parábolas porque iba a ser hasta la llegada del Espíritu Santo que les iba a hacer serendipity el asunto, ¿no? Pácatela, sí es cierto. Y además, porque otras cosas que el Señor Jesús estaba hablando, ellos no las podían comprender porque eran hechos que tampoco estaban sucediendo. Por ejemplo, cuando habla de la parábola de las bodas, ¿no? Y habla de que unos de que unos iban a ser los llamados, pero que no quisieron ir. Y se está refiriendo al pueblo de judío que rechazó a Jesucristo y estaba hablando de los gentiles que iban a recibir ese mensaje de salvación, pero en ese momento todavía él no había ido a la cruz y todavía no se había dado esos hechos, entonces no podían comprenderlo, pero ya la parábola se había dicho, ya la enseñanza estaba y estaba en una forma interesante para que ellos la pudieran recordar y no se les olvidara. Entonces, es esa manera como las parábolas se empezaron a dar. Así que sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podemos comprender las parábolas. Para realizar la correcta interpretación de las parábolas se requiere más que un esfuerzo o de un razonamiento experimentado. Por más ilustrados o inteligentes que seamos, se requiere la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos entenderlas. Es por eso que yo hablo esto en mi opinión, ¿no? que pienso que de alguna manera el Señor Jesús lo hizo así tan fácil también para que cuando la gente viera y llegara el Espíritu Santo a sus corazones pudieran recordarlas y entonces pudieran comprender lo que estaba sucediendo. Así que los que hemos recibido la buena nueva, entendemos y sabemos que el reino de Dios es lo más importante y lo único que le da sentido a nuestra vida. Cuando estemos comprendiendo las parábolas, cuando estemos entrando a cada uno de estos mensajes, nos va a ser más claro cómo funciona y cómo opera el reino de Dios en este mundo. Y eso es lo único que le puede dar sentido a nuestra vida. Desde que aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tu vida cambia, tu vida se transforma. Y así como te decía en un principio, tu manera de hablar va a empezar a diferenciar de qué reino eres, cuál es tu verdadera nacionalidad, tu forma de actuar. En la semana yo tuve algunos ahí malos entendidos con algunas personas, porque de repente yo hablo mucho cito las escrituras y menciono todo esto.
Me doy cuenta que a la gente ese lenguaje no le agrada, no le gusta, porque además los confronta. Pero ese es el lenguaje que manejo yo. Ese es el lenguaje porque mi ciudadanía está en el reino de Dios. Y no va a cambiar mi forma de pensar, y no va a cambiar mi forma de expresarme, y no va a cambiar mi forma de actuar porque la gente me critique. Si esto está pasando en tu vida, si te está pasando que te critican, si te está pasando que la gente te dice, ay, sí, ya, ahora sí, ya cambiaste y todo lo demás, no te entristezcas, yo te puedo decir algo. Llénate de gozo porque eso quiere decir que eres parte del reino de Dios. Amén. Entonces estemos muy expectantes de lo que va a venir en adelante, porque lo que viene es algo muy interesante que va a transformar nuestra manera de ver la vida. El reino de Dios es lo más importante para nosotros. Y esto no es ajeno a nuestra vida cotidiana. Esto se suma y va en paralelo a tu trabajo, a tu casa, en tus estudios, en la manera en la que tratas a tus hijos, a tu esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí mismo va el reino de Dios. Amén.